porque en el tercer trimestre de la gestación hay un aumento de volumen del abdomen, si se echa, obviamente eso produce presión, más presión sobre el esófago, sobre el estómago, y produce una mayor regurgitación, ¿no es cierto? Y hasta patologías bronquiales también. Entonces, los signos clínicos, lo volvemos a decir: pirosis, regurgitación ácida, disfagia y hasta odinofagia. Acá, en la regurgitación, sí puede haber odinofagia o dolor anterior. ¿Ya? Puede haber singultus. ¿Qué cosa es el singultus? El hipo. Singultus, hipo. Dolor torácico, epigástrico. Puede haber náuseas y hasta pérdida del esmalte dental como causa de eso. Singultus. Si ustedes quieren ser un poquito snobs, está con singultus. Sí, dicen cosas. Es como cuando a uno le dicen quelonio. ¿Qué cosa es el quelonio? ¿Qué es el quelonio? Ustedes no son quelonios, ¿no? ¿Ustedes son quelonios? ¿Usted es quelonio? ¿Quelonio? No es queluría, quelonio. ¿Usted es quelonio? ¿Usted es quelonio? Quelonio es tortuga. ¿No es cierto? Entonces, cuando la persona es muy lenta, dicen, oye, quelonio, entonces, es que la persona, aunque las tortugas corren rápido, no son tan lentas tampoco. Pero bueno, para que sepan que hay estas cosas que se usan, y es bueno que lo tengan ustedes. No es pregunta de examen, muy bien. Ok. Entonces tenemos signos o síntomas que son extra digestivos, como la tos crónica, bronquitis, procesos que semejan un asma y abscesos pulmonares y hasta dolor precordial. Y a nivel de otorrino tenemos laringoespasmo, disfonía, tos persistente, disfagia intermitente, otitis media. Todas esas características se pueden dar en un paciente que tiene este tipo de patología. El diagnóstico diferencial, de todas maneras, como les dije, hay que hacerlo con una patología coronaria, ¿no? Nadie se va a hacer el riesgo de decir, oye, es solo eso. Si es, enhorabuena, pero hay que, ¿no? Porque si ya te da un infarto, te pasa eso, ya tienes problemas. El aclaramiento de garganta es que las personas sienten como una especie de como una, ¿cómo se dice? Como si fuese una cuestión que pasara rápidamente, como si fuese una película. A eso se le llama aclaramiento de garganta. Como si tuviese una membrana y usted lo siente como si fuese un moco que pasara por ahí. Y eso es lo que se utiliza para este término. ¿Okay? Porque los pacientes en general lo que hacen es, más que todo, más que problemas de garganta, problemas de tipo laringio, no faringio. Cuando hablamos de garganta estamos hablando de faringio. En los americanos le dicen el clearance. Muy bien. Esta es la mucosa esofágica, ustedes la ven rosadita, pero acá está rojita. Cuando la tengan en las diapositivas en su casa, ustedes la van a poder ver mejor, porque acá no se está viendo, por la luz debe ser. Pero si apagamos la luz, se van a quedar dormidos. Esta es la manometría que se utiliza en estos casos para saber el aumento de presión, en el cual se pone una sondita y se mide la presión de estos pacientes. Es raro, pero se hace, ¿no? No quiere ser hacer estudios. Y como consecuencia de este reflujo constante, ¿no? Se puede dar el esófago de Barrett, que es un reflujo, es una complicación del producto del reflujo que va a producir en el esófago una lesión bastante interesante, en el cual
se va a producir el reemplazo de la mucosa escamosa que hablábamos inicialmente por epitelio columnar. Lo que está abajo, decíamos que los 2 centímetros distales era epitelio columnar y que el resto era epitelio escamoso. Ese epitelio escamoso va a cambiar. ¿Y esto qué va a producir después? Va a producir ulceraciones, inflamaciones y va a producir también un problema de metaplasia y es una lesión precancerosa, ¿no es cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta estos pacientes, porque si ya tienes un esófago de Barrett, estás teniendo pues un pase o media entrada para hacer un cáncer de esófago, ¿no es cierto? El tratamiento de la enfermedad de reflujo inicialmente si es sin muchas complicaciones y esporádicamente niveles de medidas higiénico-dietéticas. No comas ya todo lo que les he mencionado. Ponga usted, si usted va a comer en la noche, coma usted a las 7, 8 de la noche y quédese 2 horas sentado. No se vaya a echar inmediatamente. O si no, ponga usted un par de ladrillos en la cabecera de su cama para que esté así. Y eso le va a ayudar a disminuir digamos, la posibilidad de reflujo. Pero eso se tiene que hacer. ¿De acuerdo? La terapia médica con inhibidores de bombas de protones, que también se puede usar meclopropamida y otros productos que aceleran la motilidad, y la terapia quirúrgica, ¿no? Entonces, tratamiento médico, antiácido, meclopropamida, antagonistas H2, no tabaco, no alcohol, si es gordito, que baje de peso, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico es la fundoplicatura de Nissen. ¿Qué es lo que hace? Que este es el esófago, este es el estómago, y lo que se hace es que este fondo del estómago haga como una especie de chalina y se cose al esófago, la parte terminal, y eso produce pues una mayor presión a ese nivel. Y como el estómago también se distiende, eso va a producir mayor presión y puede disminuir este problema de enfermedad de reflujo, ¿no? Que es una operación que ahora sí se hace laparoscópicamente inclusive, ¿no? Entonces no es tan traumática. Otro de las patologías que podemos ver son las lesiones esofágicas cáusticas. ¿Por qué se producen estas lesiones? Desilusiones amorosas. Una de ellas. La mujer lo dejó al hombre, ahora no. Y el hombre dice, me tomo ácido muriático. O me tomo lejía. Craso error, vas a sufrir toda tu vida, igual te va a dejar. ¿Okay? O en su defecto, cuando ustedes van a una reunión, le gusta tomar, y le dicen al amigo, oye, ya me saca más tu whisky, tu ron. No, ya no hay. Ah, no, este es vivo. Yo me voy a la cocina. Y en la cocina, abren por ahí y encuentran pues una botella ahí de Ballantines, ¿no? O Johnny Walker. Y ahora dicen, ay, mire, el acero tiene ahí el vino, tiene ahí el licor. Y no es que metieron ahí el ácido muriático en la lejía y se lo toman, que está medio todavía, y se produce una lesión esofágica cáustica. Entonces, eso se produce por intento de suicidio, ¿no? O una cuestión de desilusión amorosa. Si usted tiene una desilusión amorosa y quieren acabar, tienen el 10º piso, no la van a cantar, pero con esto sí la van a sufrir, porque se produce quemazón y estenosis. Miren, el esófago como queda, como un hilito, no pasa nada. Hay que usar a veces bujías, a veces no da resultado, y lo único que hay que hacer a veces es la transposición del esófago. Hay que resecar esa parte y hay que unirla al colon derecho, o sea, se saca el colon derecho, ¿no? Y del colon se le pone como si fuese esófago. ¿De acuerdo? No sé si irritará o hará otra cosa, pero esa es una de las características. ¿Eso conllevaría un mayor riesgo de infección? ¿O cómo se controla? No, es que el colon se lo quitas, ¿no? O
sea, primero así tienes que preparar al colon derecho. El colon derecho no tiene tantas bacterias como el colon izquierdo, pero de todas maneras, al hacer esto, sí puede haber una complicación, una mediastinitis, ¿no? Una infección del mediastino. Producto de cualquier operación del esófago te puede dar una mediastinitis, ¿no? También hay ingestión de irritantes mucosas, que es importante también tener en cuenta, y las terapias citotóxicas anticáncer que pueden producir esofagitis química. Y una cosa que se ve en los diabéticos o en inmunosuprimidos, que es las enfermedades fúngicas, o sea, por hongos, la cándida, que pasa el cándida en la boca, la faringe, en el esófago, y eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Otro de las patologías es la perforación del esófago. El esófago se perfora la mayor parte iatrogénicamente. O sea, antes te paso un tubo un endoscopio y perforo el esófago, ¿no? Ese es iatrogénico, puede haber. Eso se daba antes. Ahora la endoscopía es bastante frecuente, los tubos son más flexibles, más pequeños, más delgados, y hay menos riesgo. Pero también hay espontáneos como la ruptura posemética, personas que hacen un vómito muy fuerte y eso puede romper el esófago, también se da, ¿no es cierto? Traumática por cuerpos extraños también, si te pasas pues un hueso de pavo y se te atraca en el esófago, se te puede perforar, ¿no? O una moneda, que a veces los niños se pasan la moneda no de 10 centavos de 20, sino de un sol y se queda atracado en el esófago que hay que sacárselo. Entonces, porque eso puede producir perforación y luego mediastinitis, la persona se muere. Y esto es otra parte que es el cáncer de esófago, que ya sería la parte más, digamos, que puede ser como consecuencia de la enfermedad de reflujo, como el esófago de Barrett. También se ve mucho en fumadores de pipa, que tienen también cáncer de esófago, y los bebedores. Esto de varices esofágica también son causas por hipertensión portal, pero se los dejo ahí porque eso hay una clase especial de esto que lo vamos a tocar. Ahora pasamos a lo que es la fisiología de la digestión. ¿Acá está claro? ¿No? Cuando nosotros hablamos de fisiología de la digestión, tenemos que hablar pues de los estímulos que se dan. Cuando nosotros olemos algo rico, el estímulo nos lleva, o vemos algo muy agradable, a secretar mucha cantidad de ácido, y eso nos produce pues una ganas de comer alimentos. Cuando ustedes van a una reunión, les dan a ustedes un aperitivo, sobre todo un pisco sour, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace eso? Hace estimular el ácido y te da hambre, por supuesto, ¿no? Eso es una de las cosas que ¿no? Si tú hueles algo bien o ves algo rico, te va a provocar, ¿no? Comer, eso es normal. Y no tenemos que olvidar que el estómago produce pues la gastrina, la colecitoquinina, péptidos vasoactivos, la hormona de somatostatina, y una de las hormonas más importantes es la gastrina. Ya hemos dicho que la gastrina, ¿qué función cumple a nivel del esfínter esofágico inferior? Pero también esta gastrina que se da en las células G de la mucosa antral y duodenal, y también en las células pancreáticas. Dijimos que el síndrome de Sony-Ellison era una tumoración por incremento de las células G que producían pues esta hiperacidez. Sus funciones es de secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, secretina, bicarbonato y enzimas pancreáticas. Tiene una función de estimular la motilidad gástrica, incrementar el crecimiento de la mucosa gástrica y flujo sanguíneo. Entonces es una de las hormonas más importantes que nosotros tenemos. No solamente secreta ácido, sino también secreta bicarbonato. Este síndrome de Sony-Ellison que les dije va a producir úlceras péptidas duodenales, o sea, úlcera en el duodeno con hipersecreción gástrica y un tumor pancreático.
puede ir acompañado por diarrea y puede ir acompañado por atorrea. O sea, otra causa de hipergastrinemia la tienen acá. Y ya no es un síndrome de Somier, es una hiperplasia antar de la célula G. El Helicobacter pylori me puede dar gastrinemia, hipergastrinemia, obstrucciones pilóricas y todo lo que ustedes ven acá. Cuando nosotros hablamos de úlcera péptica, estamos hablando, ¿cuál es tu nombre? Arturo. Arturo. ¿Tu nombre? Isabel. Isabel. ¿Tu nombre? Henry. Bessie. ¿Ah? Sayuri. ¿Cuántos nombres hay? Artur, Isabel? ¿Alguien se llama igual acá en esta clase? ¿O todos tienen nombres diferentes? ¿Ah? Bueno, ¿por qué les pregunto eso? Porque la úlcera péptica es el nombre. Yo les digo, ¿tienes una úlcera péptica? Es el nombre, dame el apellido. Úlcera péptica gástrica, úlcera péptica. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad úlcera péptica, no sabemos si es estómago o duodeno. Entonces, yo tengo que denominarlo con una buena denominación. Entonces, estas úlceras que están en el estómago se llaman úlceras gástricas y las que están en el duodeno se llaman úlceras duodenales. Es muy difícil que una úlcera duodenal sea maligna o llegue a cáncer. En cambio, una úlcera gástrica sí hay que, de todas maneras, pensar que pueda no necesariamente ser una úlcera benigna. Ojo. Acá hay una diferencia entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Y es una, clínicamente, ustedes lo pueden ver porque una úlcera gástrica, la persona cuando come le duele. Caramba, como y me duele. No puedo comer porque me duele. Entonces comienzan a bajar de peso. Porque la persona le duele. Bueno, en cambio, en la úlcera duodenal, cuando está en el periodo que no come, 2 o 3 horas, comienza a doler digamos, el estómago. Y le arde. Entonces le lleva a ingerir alimentos. Se levanta a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y come algo. Esa es la diferencia. Y comen a cada rato. Entonces eso le lleva a aumentar de peso. Y el otro, pérdida de peso. Ahora, en la úlcera gástrica se ve más en gente adulta mayores. Y en el 80% con Helicobacter pylori. Y también se puede producir por antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son esos? Pues los ibuprofeno, meloxicam, naproxeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El Helicobacter pylori es una bacteria que ha cobrado mucha importancia en los últimos 20 años. Antes, hace 30 años, nadie lo conocía. Todo el mundo pues que hablaba de hipertensión gástrica y todas estas cosas, pero no hablaban de este Helicobacter pylori, que es el que va a producir mayor cantidad de úlceras, gastritis y cáncer. Son las 3 cosas que puede producir. Una úlcera duodenal, en el 95% se debe a Helicobacter pylori y 5% otras causas, entre ellas los antiinflamatorios no esteroideos. En una úlcera gástrica, 80% Helicobacter pylori y 25% AINES. Entonces, se dan cuenta que si una persona tiene gastritis o tiene úlcera, tienen que tomar una biopsia y ver si es que hay o no Helicobacter. Ahora, no solamente produce esto, sino que hay mucha relación entre lo que es cáncer gástrico y Helicobacter pylori, que lo vamos a mencionar dentro de un ratito. Los factores agresivos para una úlcera es la actividad acidopéptica, los AINES y Helicobacter pylori. Pregunta de examen. Y los factores defensivos son el mucus, bicarbonato, prostaglandina
factor de crecimiento y flujo sanguíneo. Entonces, si aumentan los factores agresivos, se produce úlcera duodenal. Si disminuyen los factores defensivos, con mayor frecuencia se produce la úlcera gástrica. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de una úlcera péptica, gástrica o duodenal? Tenemos tres complicaciones que se presentan en una úlcera péptica. La hemorragia, que se caracteriza por vómitos como borra de café, que se llama hematemesis, con H, hematemesis. Deposiciones negras como la brea, que se le llama melena. Eso es lo que significa la hemorragia. Puede haber perforación, o sea, se puede perforar el estómago o se puede perforar el duodeno y estaríamos ante una perforación gástrica o una perforación duodenal. Y la otra complicación es la obstrucción. ¿Y por qué se produce la obstrucción? Porque si la persona tiene con frecuencia úlceras pilóricas o prepilóricas o duodenales, una vez que cicatriza, es como cuando tienes una herida, se produce un cordón, una fibrosis, y va estrechando poco a poco la luz, y eso puede condicionar una obstrucción. Son las tres complicaciones que se puede presentar en una enfermedad úlcero-péptica. ¿De acuerdo? Después se pregunta también. Muy bien. Cuando la persona tiene un cáncer gástrico, es una enfermedad generalmente producida por adenocarcinoma, pero también puede ser producida por otro tipo de tumoraciones. Se ha visto una serie de estudios, han visto una relación entre cáncer gástrico con ciertos productos o ciertas costumbres o ciertas situaciones que se dan. Uno es importante, hemos hablado del Helicobacter pylori. No hay mucha asociación entre cáncer gástrico y Helicobacter pylori. Sin embargo, hay también otro tipo de asociaciones de cáncer con otras manifestaciones, sino, por ejemplo, las personas que ingieren agua que tengan alto contenido de nitritos o nitratos van a producir cáncer gástrico. Aquellas personas que consumen con mucha frecuencia, y no me pregunten por qué, pero se ha visto que sí, el consumo de habas constantemente es un factor predisponente a cáncer gástrico. El consumo de carnes ahumadas o saladas también es producto, y carnes a la brasa son predisponentes a cáncer también gástrico. Otro es el consumo de granos que contengan aflatoxinas. Los granos se depositan en silos, en lugares, y están pues 3 meses, 4 meses, 5 meses, y se forma un hongo. El hongo forma aflatoxinas, y esas aflatoxinas son cancerígenas. ¿Ok? Entonces también se ha visto que hay una mayor, relación de cáncer gástrico con el grupo sanguíneo A. Grupo sanguíneo A. ¿Tú tienes grupo sanguíneo A? No. ¿Quién tiene grupo sanguíneo A? Tú. ¿Nadie más? ¿Tú también A? ¿A? Hay una mayor relación. ¿También A? Ok. No se asusten. Muy bien. Entonces, en nuestra población predomina el grupo sanguíneo O, ¿no? El O positivo, ¿no? Es lo que predomina en nuestra población. Muy bien. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. Preguntas. Profesor, ¿y tiene que ver alguna asociación con el tiempo de cocción de la carne? ¿Por el tiempo? ¿Por el carbón? No por el tiempo, pero sí el pilorizado de las proteínas sí puede condicionar con mayor frecuencia esto, ¿no? Si lo tienes usándolo a la brasa, etcétera, eso te puede dar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces,
claro, ustedes dirán, oye, no voy a comer una parrilla, pero ustedes pues comen una parrilla una vez a las 500, primero porque a todos nos cuesta comer carne, ¿no? Es cara. Y una parrilla, te vas a comer una parrilla y quedas endeudado, ¿no? Pero sí los productos ahumados acá o salados se consumen con mayor frecuencia. La cecina y todas esas cosas son productos de esas características. Claro, pero todo eso puede ser condicionante, sí, por la brasa. Pero si te comes pues un haba una vez a las 500, yo te digo, pues si tú comes anticucho todos los días, o rachi todos los días, o carne todos los días, es muy probable, ¿no?, de que puedas tener ese tipo de problemas. Pero sí hay una asociación. ¿Y es frecuente en Argentina? No, no tanto en Argentina, no se ve mucho. Se ve más en Chile. Ahora, tampoco es que es más infrecuente, ojo. Uno de los países que más cáncer gástrico, que más avanzó en esto, fue Japón. Japón tenía una alta incidencia de cáncer gástrico. Entonces hicieron una serie de estudios porque decían, esto es hereditario, y estudiaron en Estados Unidos a los Nisei, Sansei, acá en japonés, creo que en japonés, ¿vale? Segunda generación, tercera generación, y veían que era lo mismo estando allá o acá, y era el problema genético, el licobacter y todas esas cosas que condicionaban eso. No es la raza la que puede producir este tipo de problemas. Entonces ellos sí, pues a los 30, 35 años, todos se hacen endoscopía. Entonces ahí tú tienes una lesión casi in situ, un early cancer que se le llama, te saca y se soluciona el problema. El problema es que acá no se tamiza con tanta frecuencia. Cuando ya tienes sintomatología, pues, y nada mala suerte que es eso, estás ya pues con mayores problemas. ¿Está claro? Profe, en la galaxia mencionó el proceso de inyección de la toxina botulínica, sí. ¿Cómo es ese procedimiento? Por vía endoscópica se usa y se inyecta la toxina botulínica. Si funciona, se tiene que usar de forma crónica. No, habría que ver, no necesariamente habría que ver cómo eso va. Realmente la toxina tiene pues un tiempo de... La toxina ustedes saben que la usan ahora con fines estéticos inclusive, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo se hacen. Claro, a uno le queda la cara media peladita, pero en fin. Sí. ¿Más preguntas? Profesor, del Helicobacter pylori, ¿cuáles son las fuentes de contagio? ¿Y por qué algunas personas sí y otras? Generalmente puede estar en las verduras, la manipulación de alimentos, el agua. No hay una causa así clara de que te diga, pero la mayoría de personas tienen Helicobacter. ¿Pero por qué algunas personas sí? Y eso que no podemos poner personas que... Pero eso no puedes saber si no te hacen endoscopía, ojo, porque tú puedes tener Helicobacter, ¿no es cierto? Ahora, hay otra forma indirecta de ver que es el test de la ureasa positiva, que es el test del aliento, que eso se da y no puede decir, oye, si tienes 3 cruces, tú tienes Helicobacter, ¿no? Entonces, también no puedes tener sintomatología, pero sí puedes tener Helicobacter. Profesor, ¿y eso de la gastritis emotiva? No hay cosas emotivas. En realidad, cuando hablan de gastritis emotiva, diabetes emotiva, hipertensión emotiva, no hay nada emotivo. O eso no es. Yo conocía a un profesor que me decía, yo no soy diabético, decía. Yo tengo la glucosa alta, pero no soy diabético. ¿Ok? La negación. ¿Ya? Entonces, cuando dicen, ¿usted sufre de la presión? Sí, yo sufro de la presión, pero es emotiva. ¿No? No es emotiva. Si ya tienes presión alta, si ya tienes un problema de gastritis, bueno, pues fue una serie de factores, ¿no? Si yo les digo a ustedes, ¿quién de acá no tiene estrés? Tenemos, si no es estrés, es 4. Lo tenemos de todas maneras. Nadie, claro que vivamos pues en el campo, criemos nuestros animales, cultivemos, no veamos televisión, estemos alejados del mundanal ruido,
quizás tendríamos una vida más relajada, pero acá desde ustedes tienen estrés.